del derecho. Entonces, para que entiendan, por ejemplo, la moral está, como yo la percibo, tiene que ver con las costumbres socialmente aceptadas en un lugar y en una época determinada. Y la ética, pues, hace la reflexión, como acabamos de ver, sobre la bondad o maldad de esas costumbres. Para que vean un ejemplo así que me parece muy claro, el gran Aristóteles, una de las mentes más brillantes que existe en la historia, decía que los hombres o nacen libres o nacen esclavos. Y entonces en aquella época la esclavitud era socialmente aceptable. Entonces moralmente era aceptable. Había libres y había ahora a través del tiempo y la reflexión y ahora con los derechos humanos, pues se llegó a prohibir, o sea, decir, y yo espero que muchas de las cosas que nos están sucediendo actualmente, con el tiempo, bajo una reflexión ética, se llegue a la conclusión de que están equivocadas, ¿no? Entonces, definir bien, lo más correcto yo creo que es la deontología jurídica, inclusive en las maestrías de derecho donde se incorpora esta materia, así se denomina, deontología jurídica y no ética profesional. Entonces, ya volviendo al contrato, el Código Civil no define el contrato de prestación de servicios profesionales, pero podemos decir que es aquel en virtud del cual una persona llamada profesor o profesionista se obliga a prestar servicios profesionales, en nuestro caso legales, a otra persona denominada cliente, quien a su vez se obliga a pagar por esos servicios una retribución que en nuestra profesión recibe el nombre de honorarios. Y el marco legal, pues lo comenzamos teniendo en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la libertad de trabajo, ¿no? A nadie, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión que mejor le acomode, en nuestro caso, pues a la abogacía, y que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Y este mismo precepto, algo que también es importante, dice que la ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para poder ejercerlo. Entonces, esto aquí nos va a embonar con la ley de ejercicio de las profesiones para el estado de Baja California, que nos establece que esta ley es reglamentaria del artículo 5 constitucional. Y en su artículo 2 establece que tiene por objeto, entre otros, determinar los derechos y obligaciones de los profesionistas y establecer las infracciones y sanciones por el incumplimiento de los preceptos establecidos en esa ley y su reglamento. Es una ley interesante que todo abogado debería de conocer, para que vean un par de ejemplos nomás. En el artículo 23 dice que son obligaciones del profesionista observar legalidad, o sea, cumplir con el orden jurídico, ser honesto y tener ética en la prestación de los servicios profesionales. Ya aquí está positivizado ciertos deberes que se pudieran considerar como en otro sistema normativo como es la ética, y asimismo el de guardar el secreto profesional, que también lo tenemos en nuestro código de ética de la NADE y que está también regulado en los otros códigos en los códigos de ética de la mayoría de los colegios de profesionistas, de los profesionistas. Y luego volvemos al código civil, que dijimos que no definía el contrato de prestación de servicios profesionales, pero que comienza diciendo que el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos. O sea, es decir,
deja a la libertad contractual el fijar los honorarios. Aquí lo que el código no distingue es, obviamente, cuando puede haber una relación profesional que está ligada por un contrato de trabajo. En este caso estamos viendo lo que le llamamos las profesiones liberales, que son las que son como la abogacía en parte que es independiente, ¿no? O sea, que no está dependiendo, que no está sujeto a una subordinación o a una relación de trabajo. El principio de la autonomía de la voluntad, no también establecido en el Código Civil, que establece que en los contratos civiles cada uno se obliga de la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas. Y esto lo vamos a ver a continuación cuando veamos la clasificación del contrato, ¿no? Y luego tenemos otra ley que es muy importante que todos los abogados conozcamos, relacionado con el cobro de los honorarios, ¿no? O sea, es decir, primero que todo, esta ley nos dice que serán fijados en los términos del 2479 del Código Civil. Esto es por acuerdo de las partes, por acuerdo de las partes. Y a falta de convenio, entonces esta ley de aranceles nos establece que hay que sujetarse al arancel sin perjuicio de lo que establezca el Código de Procedimientos Civiles. Porque hay varias clases de contratos de prestación de servicios profesionales. Yo me acuerdo y tengo muy presente cuando trabajaba no trabajaba, sí, prestaba servicios como abogado externo de una institución de crédito y teníamos un contrato de prestación de servicios de litigio y un contrato de prestación de servicios de consultoría, redacción de documentos. Entonces puede haber un contrato de prestación de servicios profesionales de cobranza o de trámites administrativos, pues puede haber una variedad de contratos por su objeto, ¿no? Aquí es importante que lo que establece esta ley de aranceles, que si no se encuentran cotizados en el arancel, se va a aplicar la analogía. Esta es con la actividad con la que tengan mayor semejanza. Y algo que aquí es importante para todos los abogados es que solo van a poder cobrar honorarios los que tengan cédula expedido por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría, todos tenemos nuestra cédula federal, pero aquí le pone un requisito extra: y registrada ante la Dirección General de Profesiones del Estado. Yo no sé, aquí nomás les dejo quién cuenta con el registro, o sea, como credencial que se expide de el registro de la cédula federal aquí en el estado. Y esto es importante porque en un momento dado les podrían oponer una falta de capacidad para poder cobrar honorarios en el tribunal, no obstante inclusive de contar con la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo podemos clasificar este contrato de prestación de servicios? En típico. ¿Por qué típico? Porque se encuentra regulado en el Código Civil. Principal, porque no depende de otro, subsiste por sí mismo, y bilateral, que también les dicen sin alagmáticos, porque establecen derechos y obligaciones para ambas partes. Por regla general es oneroso. O sea, hay provechos y gravámenes para ambas partes, y gratuito por excepción, y aquí es donde entra precisamente lo que es el trabajo pro bono, ¿no? O sea, donde uno presta servicios legales gratuitos. Y conmutativo por regla general, porque desde que se celebra el contrato están establecidas las prestaciones, y aleatorio por excepción, como pudiera ser algo de que depende del resultado de la gestión que se lleve a cabo. Es consensual en oposición a formal. ¿Por qué? Porque el Código Civil no le exige que sea
por escrito, ni mucho menos firmado ante testigos o elevado a escritura pública, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que ya hablamos en alguna plática, que es la prudencia, ¿no? ¿Qué aconseja la prudencia? Pues que el contrato, dependiendo del cliente, pues se establezca por escrito, porque ya sabemos que las palabras, cuando hay problemas, se las lleva el viento. Instantáneo de tracto sucesivo, instantáneo cuando las prestaciones ahí son de momento, y puede ser que sea de ejecución diferida, como en la entrega de un contrato, en la elaboración de un acta de asamblea de accionistas o otro documento diverso, o de tracto sucesivo cuando se establece como forma de cobrar honorarios, por ejemplo, una iguala, ¿no? Y finalmente es intuitu personae. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante que el contrato de prestación de servicios se celebra en atención a las características personales de las personas, que después vamos a ver, el prestigio, la experiencia, que van a ser las formas que va a poder uno acudir para tasar, para poner la tarifa de los honorarios, ¿no? Después tendríamos que los requisitos de existencia, que el consentimiento, que el objeto, que los requisitos de validez, que la capacidad jurídica de las partes. Aquí el único comentario sería que además de la capacidad jurídica general del abogado de ser mayor de edad y no estar privado de sus facultades mentales, sería la de cumplir precisamente con los requisitos estos que acabamos de ver, de contar con cédula profesional debidamente registrada en la Dirección de Profesiones aquí del Estado. Que el objeto, el motivo, el fin de los servicios sea lícito, y la licitud, son ilícitos los que van en contra de las leyes de orden público o contra de las buenas costumbres. Y la ausencia de vicios del consentimiento, que pues, hay que recordar que tenemos el dolo, la mala fe, el error, la lesión, la violencia, que son vicios que pudieran afectar en un momento dado al consentimiento y ser causa para anular el contrato. ¿Y cuáles son las obligaciones legales? O sea, las que establece el Código Civil. Por eso les puse legales. Es prestar los servicios contratados en el lugar, tiempo y forma convenidos, avisar al cliente. Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de ontología pura, de tratado de los deberes de los abogados que deben de tomar en consideración cuando celebran un contrato de prestación de servicios profesionales. Y dejando para un análisis o para una reflexión después si los actos son buenos o malos, y por eso después vamos a ver acerca del dolo, de la impericia, de la falta de cuidado, de la negligencia, como vicios contrarios a los deberes del abogado. Responder ante el cliente por su negligencia, impericia o dolo. Y guardar el secreto profesional. Aquí ya vemos que está en la ley de las profesiones del Estado, y que aparte está aquí expresamente establecido en el Código Civil. O sea, no andar divulgando las confidencias ni la documentación que le entrega el cliente a uno para prestar un servicio. Y obviamente aquí lo que tendríamos que ver, y después también lo vamos a remarcar, es que la violación de cualquiera de estas obligaciones legales daría lugar al pago de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Y las obligaciones del cliente, pagar los honorarios del profesionista en la forma, tiempo y lugar convenido, remarcando que las partes pueden acordarlos libremente, y que si no, pues va a aplicar, supletoriamente va a aplicar el arancel. Y aquí, ¿cuáles son, serían las limitaciones? Pues las leyes del orden público, ¿no? O sea, las leyes. Y pagar los gastos, las expensas, ¿no?
que en el convenio haya convenido con el abogado, a menos de que en el contrato se haya estipulado que el abogado las absorbería, que nada lo impediría. ¿Y cuáles son las bases de estimación de los honorarios con base a lo que establece el Código Civil de Baja California? Y fíjense, cuando no hubiere convenio, los honorarios se regularán atendiendo a la costumbre del lugar. Siempre me ha llamado la atención la costumbre que nos habían enseñado y que es una fuente de derecho y que tenemos un artículo en el Código Civil que contra la observancia de la ley no se puede alegar costumbre, desuso o práctica en contrario, pero que sin embargo aplica cuando la ley expresamente lo establezca. Entonces, la costumbre del lugar, la importancia de los trabajos prestados, la importancia del asunto o caso en que se prestaren. Algo aquí muy importante, las posibilidades económicas del que recibe el servicio y que en ciertas ocasiones nos llevarán inclusive hasta en este trabajo pro bono a no cobrar, y también cuenta la reputación profesional que tenga adquirida el abogado. Y si a falta de ese convenio, aquí el mismo Código Civil nos dice que los servicios prestados, si no estuvieran regulados, se aplicará el arancel. Y nomás para tener en cuenta que el mismo Código Civil, que el derecho que tiene el abogado de cobrar sus honorarios no es eterno, ¿no? Que el propio código dice que prescriben en 2 años los honorarios por los servicios prestados. Que no quiere decir que se extinga la obligación de pagar los honorarios, simplemente quiere decir que el deudor, el cliente en este caso, queda liberado de la obligación de pagar los honorarios, pero nada le impediría pagarlos aún después de que hubiera operado la prescripción, sin que tenga derecho a solicitar, a repetir sobre ellos que se le devuelvan. Ok, y aquí comienza algo muy, muy importante, porque ya nos salimos del código y nos vamos a meter al Código de Ética de la NADE, ¿no? Y aquí algo muy importante que va con esto de los deberes y de los deberes éticos y toda la cosa, ¿no? Que lo principal para el abogado no es la retribución, no es el cobro de los honorarios, sino la aplicación del derecho y favorecer al triunfo de la justicia. Con razón nos han dicho que parece exagerado que somos sacerdotes de la justicia, ¿no? O sea, que el oficio del abogado es luchar por la justicia. Y entonces después sí nos viene y nos pone, para que vean la diferencia entre lo que establece el Código Civil y lo que establece la NADE, en el mismo Código de Ética, y también nos da 13 bases que podemos tomar en consideración para tasar los honorarios, la importancia de los servicios. ¿Qué tan importantes, qué tan trascendentes son esos servicios? La cuantía del asunto, el éxito obtenido y su trascendencia, la costumbre del foro, del lugar. Ya saben que el foro es uno de los símbolos del abogado, ¿no? Ese ambiente en el que se desenvuelve uno en los tribunales. Si los servicios profesionales son aislados, no, tenemos la mano, fijos o constantes. Esto también se toma en cuenta. Entre más trabajo da el cliente, normalmente se le cobra menos honorarios.
Después nos dice la responsabilidad que le derive al abogado por la atención del asunto. Entonces, ¿qué responsabilidad esta adquiero? ¿Qué responsabilidad asumo si no se obtiene o si se causa un daño por la falta de diligencia o por negligencia? El tiempo empleado en el patrocinio, el grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del negocio. Y fíjense cómo esto está en el código de ética del abogado. O sea, son parámetros que debemos considerar en un momento dado para fijar los honorarios. Si el abogado solamente patrocinó al cliente o si también lo sirvió como mandatario. Esto puede ser la distinción. No es lo mismo nomás el patrocinio que estar como procurador, ¿verdad? Como mandatario o apoderado representándolo. Inclusive a los que tienen conciencia, pues si actúan como apoderado o representante, podrían caer hasta en los supuestos de la ley del lavado de dinero, ¿no? De las operaciones ilícitas y esas cosas, ¿no? Que se pudieran vulnerables considerar como ilícitas. La posibilidad de resultar el abogado impedido para intervenir en otros asuntos. Y esto es cierto, o de desavenirse con los clientes. Esto me pasó a mí siendo abogado externo del banco, ¿no? O sea, es decir, cuando elaboraba los contratos y al cliente, a algunos clientes pues les parecía, no les gustaba, ¿no? O sea, es decir, inclusive lo dejan a uno de consultar, ¿no? Y después tenemos también dentro de las bases para fijar los honorarios, ¿no? Algo que también se ve en las clases de deontología y que lo tratan los códigos. Y ahorita vamos a ver la diferencia de tratos que se les da los diversos códigos. Es el pacto de quota litis, ¿no? Que es sencillamente decir, imagínense una persona que viene con ustedes y para un juicio reivindicatorio de un terreno no tiene dinero para pagar y les dice, bueno, si no, no tengo dinero para pagar, pero si se obtiene el juicio, el 20% del terreno de la recuperación. Eso sería un pacto de quota litis, un contrato, una manera de fijar los honorarios por cuota litis. Si se gana, el abogado gana. Si se pierde, el abogado no gana. Ese es el principio. ¿Cómo lo regula el Código de Ética dado sobre bases equitativas? ¿Qué es la equidad? Pues la equidad siempre se nos ha dicho que es la aplicación de la justicia al caso concreto, ¿no? O sea, decir, debe de haber una proporcionalidad entre lo que se está pactando ahí, ¿no? Teniendo en cuenta las posibilidades de no percibir honorarios con sujeción a las siguientes reglas. Esto es lo que dice el Código de la NAM. La participación del abogado nunca ha de ser mayor de la del cliente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en caso de que se fijara una participación del abogado mayor a la del cliente, se consideraría que se estaría faltando gravemente a la ética. Esto es bajo un argumento en sentido contrario. Y después nos dice el mismo código que el abogado se reservará la facultad de separarse del patrocinio mandato y del mismo modo establecerá la facultad del cliente para retirarle el asunto. Y en estos casos dice, si el negocio se gana, el abogado tendrá derecho a cobrar la cantidad proporcional a sus servicios, a los que haya prestado antes de que se retirara o antes de que le retiraran el asunto. Y si el negocio se pierde, el abogado
podrá cobrar los honorarios comunes que se estimen denegados cuando el cliente le haya retirado el asunto sin causa justificada. Argumento en sentido contrario, si se le retiró el asunto por causa justificada, que podría ser negligencia, ¿verdad? Falta de cuidado en la atención del asunto, entonces ahí no va a tener derecho a cobro de honorarios aunque se ganara el asunto. Si el asunto se pierde, concluye el código, dice, el abogado no cobrará, excepto cuando se hubiera estipulado a su favor una suma razonable para cubrir los gastos. Entonces, esta es la esencia del pacto de cuota litis para la fijación de honorarios. Y, por ejemplo, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, ya saben que tenemos 3 grandes colegios en México, el Ilustre y Nacional, que es el más antiguo, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y la NADE, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, y aquí en forma diferente establece como principio el abogado no podrá fijar sus honorarios en base a un pacto de cuota litis. Y luego dice que hace una definición de un pacto de cuota litis y concluye diciendo que no va a ser considerado pacto de cuota litis si simplemente se fija una tarifa en función del valor del litigio que se ocupa y lo condiciona a que ese valor se fije de conformidad con una tarifa oficial de honorarios, como pudiera ser una ley de aranceles. Y fíjense, el código deontológico de los colegios de abogados de la Comunidad Europea también dice: el abogado no podrá fijar sus honorarios con arreglo a un pacto de cuota litis. Y aquí es muy importante para ver esto de lo que es la diferencia entre lo moral y lo ético. O sea, es decir, aquí lo podemos ver, aquí ya ven, los que han leído el código ven en relación con la publicidad todas las restricciones que hay en el mismo código de la NADE. Y sin embargo, vemos aquí nomás cruzando la línea otras costumbres muy diferentes, cómo se anuncian, cómo reparten tarjetas, contratan gente para que esté en los ministerios públicos ahí. Entonces son costumbres, o sea que son reglas morales que en un momento y en un lugar son aceptados y que sin embargo en otros no son aceptados, como estamos viendo en este pacto de cuota litis. Y entonces la ética va a entrar al estudio, a la reflexión, si eso es bueno o es malo. Y yo les dejo aquí, o sea, decir, estas cuestiones de la publicidad en realidad dañan la dignidad del abogado en estos publicidad exagerada. Bueno, pues ahí lo dejo para que vean la diferencia entre lo moral y lo ético. Finalmente, ¿cuáles son las causas de terminación del contrato? Pues la conclusión del asunto encomendado, la imposibilidad legal o natural para concluirlo, el vencimiento del plazo, el mutuo consentimiento o la renuncia cuando esté establecida, la muerte o interdicción del abogado, porque ya vimos que era un contrato de intuitu personae, y la nulidad o la rescisión, cuando nazca el contrato con vicios de los que vimos, pues entonces podrá ser anulado. Y la rescisión es para los casos en que haya incumplimiento. Hace poquito vi un video ahí en YouTube donde un abogado muy enojado decía que para él era no faltaba la ética si abandonaba a un cliente porque no le pagaba sus honorarios.
Y decía, usted va con el doctor y va a la tintorería y a cualquier parte y a pagar, o sea, decir, a pagar, pero con los abogados se ha creado esa idea de que es diferente. Entonces él decía, yo creo que estoy plenamente, tengo derecho a separarme si el cliente no paga los honorarios convenidos. O sea, es para reflexionar sobre ello. Y los deberes éticos, o sea, decir ya a lo que está basado en los principios rectores de la ética jurídica, ¿no? O sea, ser puntual. Y ahorita le comentaba a Javier, ¿no? O sea, ser puntual, o sea, si celebras un contrato de prestación de servicios profesionales, pues tienes que ser puntual en tus citas, tienes que ser puntual en la entrega, si te comprometiste a entregar el trabajo en una fecha determinada, porque de ahí comienza a nacer algo de la mala fama que tenemos, ¿no? Ser cortés, y por eso les decía, ser cortés va más allá de, a lo mejor, decía, pues, ¿qué tiene que ver con la ética? No, tiene que ver con los deberes. El abogado tiene que ser educado en el trato con los clientes, ¿no? Ser respetuoso, dándole al cliente su lugar sin ofenderlo, discriminarlo por su forma de vida o diversidad de sus ideas u opiniones. Tiene que ser tolerante el abogado, respetuoso. Veraz, o sea, decir, no hay peor cosa que un abogado que se gane la fama de mentiroso, ¿no? O sea, decir, como dice aquel refrán que creo ya les había dicho, que lo cierto en boca del mentiroso se vuelve dudoso, ¿no? O sea, decir, que le digan el mentirillas, o sea, decir, que se gane un abogado, va contra la dignidad de la profesión, ¿no? O sea, decir, que no le informemos al cliente, que le mintamos sobre el estado que guarda su negocio o el trámite que nos ha gestionado. O sea, ser diligente, o sea, que es lo opuesto a la negligencia, ¿no? La celeridad en los trámites de los asuntos encomendados, la atención y minuciosidad en el estudio. Ahorita vamos a terminar con un como examen de conciencia, ¿no? El cuidado y mejora constante en la formación. Aquí es donde, pues, la ANA de los colegios de abogados es una de sus principales misiones, ¿no? La capacitación de sus agremiados que estén actualizados, ¿no? Es el primer mandamiento, inclusive, de los abogados de Eduardo Couture, ¿no? Estudia, ¿verdad? El derecho se transforma todos los días, y no cada día vas a ser menos abogado. Y no puedes ser un abogado diligente si no estás ni siquiera, si no estás actualizado, ¿no? Faltarás gravemente a tus deberes éticos, o sea, ser responsable, o sea, implica la capacidad de cumplir los compromisos. Como pueden ver, todos estos deberes están muy implicados, o sea, imbricados, o sea, creo que alguna vez también lo comentamos, como las tejas, ¿no? Están muy unidos unos con las otras. Oye, si adquiero un compromiso, pues lo cumplo, ¿no? O sea, decir, eso es ser responsable en los términos convenidos. Y si no lo pude cumplir por alguna razón, entonces me someto a las consecuencias de ese incumplimiento. Y si llego a causarle un daño al cliente, pues tendré que repararlo, ¿no? O sea, decir. Y otros deberes, ¿verdad? Está principalísimo la honestidad. Ya habíamos incorporado inclusive a la ley de profesiones la lealtad, pues, o sea, decir,
que está relacionado con la confidencialidad, o sea, decir, ¿cómo va a ser leal el que anda divulgando los derechos del cliente o el que lo traiciona o el que comete prevaricato? O sea, decir, la libertad que debe de tener el abogado en un momento dado, la honestidad de poder decir, este asunto no lo puedo atender, no lo atiendo, no lo acepto porque no, entre otras cosas, no tengo la capacidad para atenderlo, o sea, estoy sobresaturado de trabajo, no tengo los conocimientos, o sea, faltaría gravemente a la lealtad hacia el cliente en un momento dado si no se respetaran estos principios, ¿no? El de la independencia, también importantísimo, o sea, es decir, el abogado quedamos, cuando vimos el abogado prudente que podía pedir consejo, opiniones, pero él siempre conserva la independencia y no va a aceptar la influencia de nadie, ¿no? O sea, es decir, cuando vas a prestar el servicio que te han contratado, pues tú debes ser dependiente conforme a tu preparación y capacitación, y el desinterés, que también es otro principio rector de la deontología, es no anteponer los intereses del abogado a los intereses del cliente. Y aquí es donde se ve después si es bueno o es malo el pacto de quoto alitis, que en realidad en el fondo se acaba convirtiendo el abogado en un socio del cliente. Pues ahí vamos 60-40 o 70-30, ¿no? O sea, es decir, entonces estos son estos principios. Y aquí, para concluir la plática, preparé unos cuestionarios a manera de reflexiones, ¿no? O sea, decir que tiene que ver esto con los deberes éticos, y aquí son preguntas retóricas, no son para que nadie las conteste, sino para que las comenten con ese juez interior que es muy importante y que se llama conciencia, ¿no? Se llama conciencia. Y la primera dice: ¿aceptas asuntos para los que no estás capacitado? Ahorita he visto, y ahorita con la crisis y la pandemia, hay gente que dice lo que caiga, hay que entrarle a lo que caiga, o sea, decir, aunque no estemos, ya veremos cómo lo atendemos, pero no hay que dejar ir nada. O sea, estás preparado, estás realmente, aceptas asuntos o casos contrarios a tus convicciones. Y aquí entra la conciencia, ¿no? Si tú no eres, por decirte, partidario del divorcio, por decir un ejemplo, de asuntos penales o por lo que sea, oye, tus convicciones, tú tienes tus principios rectores, entonces los aceptas de todos modos porque no hay chamba y hay que de todo. Aceptas asuntos en los que tienes conflictos de intereses. Fuiste abogado de los dos y se pelearon y después tomas el patrocinio de uno de ellos, ¿no? O sea, es decir, y conociste las confidencias que te dieron los dos, pues hay un conflicto de intereses ahí que es un deber ético del abogado decir, ¿saben qué? Pues yo aquí me hago un lado, ¿no? Cualquier otro asunto con mucho gusto, pero en aquí lo vamos a dejar. Aceptas asuntos que estás consciente que no podrás atender diligentemente. Estás saturado de trabajo, ¿no? O sea, es decir, y de todos modos, por no dejarlo ir, porque pues a lo mejor el cliente se va con otro despacho y a lo mejor pues allá lo atienden bien o no vuelve. Entonces, es algo para reflexionar. Comentas con tus colegas los asuntos que te encomiendan los clientes, y es aquí faltas gravemente al secreto profesional, ¿no? Y los abogados somos inconscientemente, muchas veces andamos ahí contando los casos que nos pasan y debíamos de guardar, a veces decimos pecados, pero no decimos pecadores, y ya con esos creemos que estamos salvados, ¿no? O sea, es decir, ahí queda la reflexión.
Atiendes con prontitud y cuidado los asuntos que aceptas de tus clientes, pues estamos hablando de la diligencia. Eres veraz en la información que proporcionas a tus clientes en relación con el asunto encomendado. Estamos hablando del deber de veracidad. Retardas injustificadamente la atención de los asuntos encomendados. Hay veces, y sucede, ¿no?, que tienes demasiados asuntos o uno muy importante o lo que sea y descuidas los otros clientes por considerarlos que son menos lucrativos o que son menos importantes, o que el cliente dentro de la clientela de tu despacho es esporádico y no es continuo. Entonces informas a tu cliente con oportunidad sobre la evolución de los asuntos encomendados, contratados. La relación con tu cliente está fundada en la confianza recíproca. Expresas tu opinión sobre la posibilidad de alcanzar las pretensiones del cliente y el resultado previsible en el futuro, o le aseguras el éxito del negocio. Ya ven que falta gravemente a la ética el que le asegura al cliente que va a ganar el asunto por una y simple y sencilla razón cuando se trata de asuntos litigiosos. De que el abogado no va a resolver, ¿no? Y hay una serie de factores por las cuales no se obtendría el éxito: falla de testigo, de pruebas, el cliente le mintió, documentos que no le mostró. ¿Estás consciente de que en la atención de asuntos que te encomienda el cliente hay obligaciones de medios y de resultados? Informas a tu cliente de que tus obligaciones tratándose de litigio son de medios y que no puedes garantizarle el éxito del mismo. Estableces las bases para determinar los honorarios y gastos y, en cuanto sea posible, su importe aproximado. Aquí lo que tenemos que cuidar, y esencialmente lo relacionado con esta plática, con el énfasis en los honorarios, es que estos sean justos, que sean equitativos, de que sean proporcionales en lo que se está ofreciendo y en lo que se está dando, ¿no? O sea, lo que se está pagando a cambio de eso. No hay peor cosa, les decía ahorita, que la cláusula de los honorarios sea abusiva, ¿no? O sea, es decir, supeditas tu libertad o conciencia al interés de tu cliente, antepones tu propio interés al interés de tu cliente, supervisas diligentemente el trabajo de tus colaboradores. Dijimos que el contrato de prestación de servicios, una de sus características es que es intuito y personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo tienes que prestar personalmente. Si vas a usar colaboradores, pues le tienes que decir a tu cliente, ¿no? O sea, decir que te vas a usar colaboradores, porque el cliente está pensando que tú eres el responsable y que tú vas a prestar los servicios. Reconoces la responsabilidad civil que te pudiera surgir por negligencia, impericia o dolo en la prestación de los servicios legales contratados. Ya vimos que en Estados Unidos inclusive los abogados cobran mucho más caros porque todos tienen un seguro de responsabilidad civil, igual que los médicos. Aquí ya ven, en los carros ya pidieron el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, por lo menos de daños a terceros. O sea, es decir, estamos conscientes a la hora de aceptar una responsabilidad de que si incumplimos estaremos obligados a reparar los daños y perjuicios. Eso aquí ahorita creo que en México está en pañales todavía, y que en Estados Unidos se expande todos los días, ¿no? Y aquí se comienza a hablar de la malpraxis de los abogados que causan daños, no ofrecen pruebas, no interponen los recursos en tiempo, no ponen todas las excepciones que pudieran, los que están en litigio, te fundas en leyes que quizás están ya derogadas,
o criterios que ya no son actuales por la Suprema, y puedes causarle un daño o un perjuicio al abogado de que en un momento dado te obligara, y aquí el deber moral es: causé el daño, pues estoy obligado a repararlo. Bueno, y creo que con esto termina lo que había preparado para ahora. Había incluido otras cosas más simplonas, como no contestar el teléfono, que es muy frecuente. Dile que no estoy, dile que no estoy. No desatendieron el asunto, no lo tienen al día, y hable el cliente y se le esconden al cliente, y se están faltando a la ética, a los deberes que tienen como abogados. Quedaron de entregar un día y pues no tiene nada porque le dedicaron el tiempo a otro negocio. Todos estos son deberes que nacen del compromiso de celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales. Bueno, pues ahí se los dejo. Espero que les llegue alguna reflexión y que lo puedan poner en práctica. Pues es todo, Javier. Buenas tardes, licenciado Castro Rico. Agradecemos su participación. Gracias por las reflexiones. Claro que nos deja una semillita a todos, nos hace recordar nuestros principios y sobre todo sentirnos orgullosos de que en ANADE pues estamos homologados, ¿no?, con todos estos principios, y nos da cierta tranquilidad saber que vamos cumpliendo uno a uno. Por eso la importancia de estar recordándolos. Gracias por sus ejemplos, gracias por todos sus consejos y sobre todo ese cuestionario que creo que a todos nos hizo pensar, nos hizo recapacitar y sobre todo pues no olvidar, ¿no?, lo más importante que es de nuestra vocación, ese servicio al cliente, ¿no?, que tenemos que estar tan al pendiente y que tenemos que estar dándole seguimiento y la atención que es lo que se merece. Le damos las gracias, muchas gracias como siempre es un gusto escucharlo y tomar todos sus consejos. Aquí le vamos a dar un reconocimiento. Y bueno, ANADE de Baja California otorga el presente reconocimiento al maestro Guillermo Manuel Castro Rico por su excelente presentación del tema Contrato de prestación de servicios profesionales con énfasis en el cobro de honorarios, deberes éticos del abogado, Mexicali, Baja California, 22 de junio del 2021, y firma el licenciado Francisco Javier Sánchez Pérez como presidente y su servidora, la licenciada Nuria García Negrete, como vicepresidenta. Les pedimos a todos encender sus cámaras para nuestra tradicional foto, para que quede aquí el recuerdo que estuvimos todos presentes y que puedan también tener evidencia de sus puntos muy importantes para nuestra certificación. Muy bien, listo. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Los esperamos mañana en nuestro seminario de sociedades mercantiles. Empezamos a las 4 de la tarde y concluimos a las 8. Y el viernes 25 de 9 a 1. Esperamos con la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Noches. Manden sus respuestas. La exposición, ya la terminé. Ah, qué bueno. Y terminando aprendiendo a usar el skateboard. Ah, qué bueno. Anda de metiche ahí, licenciado, ¿eh? ¿Cómo cree, licenciado? Ahora lo van a poner a hacer la tarea para que se le quite, ¿verdad? Sí, ya que haga la tarea, ¿no? Acuérdense, le van a revisar. No hago la tarea, pero ¡pum, hijo! Pero ¡pum! Nos vemos, maestro. Saludos. Luego. Muchas gracias, maestro. Un gusto. Hasta luego. Un gusto saludarlo. Nos vemos. Nosotros nos quedamos porque tenemos que hacer la tarea. Muy bien. Yo, bueno, salgo. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Adiós.